2020 se celebran varios bicentenarios. Uno muy interesante es el bicentenario del nacimiento de Manuel Atanasio Fuentes. Él se llamaba a sí mismo El Murciélago y con ese mismo nombre bautizó un periódico que tuvo durante varios años. Fue un personaje realmente especial, abogado, médico, escritor polifacético, periodista satírico y editor de publicaciones de todo tipo, medicina, historia, tradiciones, en fin, una figura sin igual y, a decir de muchos, el personaje más prolífico del siglo XIX en el Perú, nada menos. Estoy en casa de sus descendientes en el distrito de Miraflores y desde aquí vamos a comenzar a contarles su historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Si hubiera un personaje que a mí me hubiera gustado conocer del siglo XIX, uno de ellos es Fuentes. Y era un personaje totalmente polémico, ¿no? Muchos lo querían, pero otros lo detestaban porque él se peleaba con todos, ¿no? Digamos, ahora sería algo equivalente a un influencer muy culto. Ese amor por difusión de la cultura, ¿no? Por la jurisprudencia, por la medicina legal, por las revistas de derecho. Es decir, un divulgador cultural estupendo. Manuel Atanasio Fuentes nació en Lima el 2 de mayo de 1820, un año antes de la proclamación de la independencia. De su madre sabemos muy poco. Se llamaba Andrea Delgado. Su padre fue el médico cirujano Francisco Fuentes. Lo poco que sabemos de sus primeros años es que de pequeño estudió latín, y esto gracias a una autobiografía que él publicó en clave satírica en el año 1863. Cuenta más o menos que nació de una matrona y de que le golpearon un poco para ver si era o no era murciélago o algo así. Bueno. Pero lo que me gusta de él es su sentido del humor y que nunca se tomó en serio. Él inventa este personaje, el murciélago, que es un personaje que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque es un personaje que te dice mucho de cómo él ve las cosas, ¿no? Esta cosa medio dark, ¿no? Pero por otro lado, se inventa un personaje para vender. Estudió Derecho en el Convictorio de San Carlos y luego fue apadrinado por Cayetano Heredia, quien lo llevó a estudiar medicina en el Colegio de la Independencia, la futura Facultad de Medicina de San Fernando. Fuentes vivió las guerras civiles entre caudillos y la invasión chilena que tuvieron lugar durante la Confederación Perú-Boliviana. En el año 1838, con solo 18 años, entró a trabajar en prensa, siendo editor del periódico satírico El Buscapique, que apoyaba al caudillo Andrés de Santa Cruz. Es un hombre que se hizo a sí mismo lo que en Estados Unidos se llama un self-made man. Ve la guerra desde muy joven, esa guerra civil que fue terrible, ¿no? Él la va a vivir. Acuérdate que llegan los chilenos, esta es la primera ocupación de Lima, él tiene 18 años cuando eso está ocurriendo. A principios de la década de 1840, Fuentes publicó por primera vez el periódico con el nombre que lo haría famoso, El Murciélago.
No olvidemos de que a él le gustaba que le dijeran el murciélago. En ocasiones se vestía de alguna manera con ese traje, era un tipo de estrafalario también. Él se tomó muy en serio esto del murciélago. Esto del murciélago a mí me parece fantástica, esa fotografía, disfrazado, ¿no? Porque comienzas a atraer la atención, entonces no solamente vendes tu producto intelectual, sino que también te vendes a ti como el innovador, como el transformador. En 1845, Manuel Atanasio Fuentes fue por primera vez a Europa, encargado nada menos que por el mismísimo Cayetano Heredia para adquirir material para el Museo de Historia Natural del Colegio de Medicina. Como imaginarán, el murciélago quedó fascinado con París. ¿Cómo no? Esta Francia que está convirtiéndose pues en el centro de Europa, en el centro cultural de Europa, pero que está sufriendo además una serie de transformaciones urbanísticas, ¿no? Y él presta mucha atención a eso y considera que ese es el ideal, ese es el objetivo, digamos, a desarrollar. Y por eso siempre mira Lima y la describe y la interpreta en función de ese modelo ideal, de ese paradigma, digamos, que esperaba alcanzar. Todos están mirando Europa como si fuese el centro del universo, ¿no? Y el que desde Europa se dan los cánones, los puntos de cuál es la modernidad, hacia dónde va el progreso. Recuerda que en el siglo XIX también es la época de la revolución industrial, de los grandes avances tecnológicos, ¿no? Y de las transformaciones de las ciudades como espacios, ¿no? Como espacios físicos desde los cuales la gente se ordena en su vida cotidiana, ¿no? Y las ciudades de América Latina copian París. Todas las ciudades latinoamericanas tenemos un rinconcito parisino, ¿no? Unas mejor conservadas que otras, es verdad, ¿no? En Lima, por ejemplo, tenemos La Colmena, Paseo Colón, ¿no? Estos espacios que se parecen mucho a la arquitectura parisina. Entonces el canon europeo es predominante, ¿no? En 1847 se casó con María Font y recién casado se fue a Huánuco para trabajar como juez de primera instancia. Bueno, ahorita nos encontramos en la casa de los descendientes de Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago en Miraflores, rodeados de algunas de las pertenencias de la familia Fuentes que han sido conservadas por la familia. Creo que el mueble más resaltante es el que está aquí a mi izquierda, ¿no? El escritorio del murciélago, que fue conservado, el cual lo estuvo usando en su casa en la calle de La Rifa, actual Girón Iroquesa 360, ¿no? Que era la sede de la imprenta del Estado, y que él también lo utilizó como sede de otra de las muchas otras labores que cumplió, ¿no? Por ejemplo, la dirección de estadística. Justamente este escritorio que guarda su tintero tiene en la parte inferior un tapiz que justamente dice dirección de estadística. En 1850, el murciélago regresó a Lima y apoyó la candidatura de Manuel Ignacio de Vivanco, convirtiéndose en un feroz opositor de Ramón Castilla. Fuentes tuvo una larga historia de enemistad primero y acercamiento después con Ramón Castilla. Todo esto se inició en el siglo XIX durante las guerras de los caudillos por el poder. Atanasio Fuentes apoyó a Vivanco y a Rufino Echenique más tarde. De hecho, fue compadre de Vivanco y apoyó su candidatura desde el periódico El Nacional. Estos dos caudillos, Vivanco y Echenique, fueron contrincantes de Castilla y Fuentes un enemigo acérrimo de él. De hecho, publicó varias críticas contra Castilla en su periódico El Murciélago y en El Heraldo entre 1855 y 1856. El 55 que aparece el murciélago es una época muy interesante. Ha caído Echenique, esta etapa de corrupción, viene Castilla. Fuentes estaba colaborando antes en el Heraldo. Tanto el Heraldo de Lima como el Murciélago fueron perseguidos por el gobierno de Castilla. Luego van a clausurar también la imprenta del Murciélago. Manuel Atanasio Fuentes es probablemente uno de los satíricos
más creativos y a la vez más furibundos, ¿no? Y tiene pues ataques, agravios, insultos, juegos de palabras para desacreditar. Lo compara con la peste, ¿no? A Castilla, y dice que ha causado más males que las pestes en Lima, ¿no? Algo así, ¿no? La hipérbole, la exageración es una característica pues del discurso satírico, y Fuentes lo exploró, digamos, todas esas posibilidades en sus artículos Aletazos del murciélago, ¿no? Fuentes tenía posiciones más conservadoras y por eso también atacaba a los liberales, ¿no? Se burlaba mucho de la moralidad, ¿no? Él consideraba que Castilla era un personaje corrupto y que sin embargo se presentaba a sí mismo como un adalid de la moralidad, ¿no? En el siglo XIX, digamos, no había esa diferenciación entre el personaje y las ideas, ¿no? Si tú atacabas a alguien por sus ideas, atacabas también a la persona, a la figura misma, ¿no? Te burlabas, por ejemplo, de su filiación étnica, de su forma de hablar, de su pertenencia a una cultura andina, por ejemplo, ¿no? En 1856, Castilla derrotó a Vivanco y Fuentes se fue a Chile, desde donde reapareció con El Murciélago y publicó una biografía satírica de Ramón Castilla, donde, a decir verdad, lo destruye. Él lo retrata a Castilla, le da mucha importancia a las botas de Castilla. Hay una caricatura donde se ve a Sebastián Lorente, ¿no? Que es el editor de La Voz del Pueblo, que es un periódico pro-castillista, que le está lustrando las botas a Castilla, ¿no? Y después hay otra caricatura en la biografía donde Castilla se está defendiendo con su bota de una serie de murciélagos que lo están atacando, ¿no? Lo que desprecia de Castilla es justamente esa capacidad que tiene Castilla de moverse de un plano ideológico al otro. O sea, y como eran los caudillos, o sea, los caudillos no tenían bandera. O sea, ellos estaban con quien los apoyara, ¿no? Entonces, esa es la parte de Castilla que no le gusta a Fuentes, pero después cuando Castilla, digamos, vuelve al redil de una posición más moderada, que es la que él probablemente le gusta más, va a haber un acercamiento con Castilla, definitivamente. Fue así que el segundo gobierno de Castilla apoyó dos publicaciones de Fuentes, Memorias de Virreyes y Estadística General de Lima. La elaboración de ese libro, el hecho de levantar la información, con tener un equipo de trabajadores contabilizando cuántos abarrotes, cuántas pulperías, cuántos chinganas, cuántos presos hay acá, cuántos soldados, cuántas personas mercaderes, cuántas tiendas aquí, toda esa información detallada, hasta, como dicen los números deportivos, toda esa información la hace gracias a un financiamiento del Estado. Cuando elabora la estadística de Lima, ¿no? Y también se ocupa de temas truculentos. Por ejemplo, le preocupan cuántas prostitutas hay, ¿no? Es decir, ella hace una especie de contabilidad, ¿no? La suma creo que en 640, por raza, por nacionalidad. Que habla, por ejemplo, de que consiguió, dice, unos mozalbetes, unos mozos para su información respecto de los delincuentes y las prostitutas, ¿no? No se muevan. Volvemos con la obra que le dejó El Murciélago a la ciudad de Lima. El periódico satírico más importante del siglo XIX en el Perú fue, sin duda, El Murciélago. Fuentes le puso ese nombre debido a una historia de su infancia, y el nombre pegó, y pegó tanto que se convirtió en su imagen de marca. Tiene la parte esta de sentido del humor, de burla, de construcción de un personaje, ¿no? Con el murciélago, pero lentamente lo vamos viendo que ya va asumiendo otras tareas que como bien lo sugieren, va relacionado con lo que es ser un empresario, ¿no? Como toda publicación de esa época,
Es decir, como toda publicación de cualquier época, tuvo altas y bajas, varias etapas. La publicación se inició en los primeros años de la década de 1840. 1842, dice el mismo Fuentes, pero el historiador Víctor Arrambide recién encuentra ejemplares a partir de 1845. El murciélago se editó principalmente en Lima, pero también en Arequipa y en Chile. Lo que más se conoce del murciélago son sus caricaturas políticas de la edición de 1855, donde, como hemos visto, hacía escarnio, sobre todo, de Castilla. Si bien han habido otros dibujantes previos a 1850, pero lo que hemos tenido antes no era propiamente una política peruana, porque nos ha demorado bastante la independencia, separarnos de España, ¿no? Entonces, con la época de Manuel Atanasio Fuentes y de Willis, de León Willis, que era el otro caricaturista famoso, digamos, es más, usualmente es a él a quien recordamos del siglo XIX, a Willis, pero son ellos dos los que manejan el humor gráfico de los comienzos de la República Peruana. Un dato muy curioso y que hoy puede resultar bastante extraño es que las caricaturas no venían dentro del periódico, sino que eran una especie de anexo. Es decir, si querías las caricaturas, más o menos como sucede con el álbum hoy en día, tenías que pagarlas aparte. Manuel Atanasio Fuentes sigue el estilo gráfico que se seguía en la prensa en el siglo XIX, en Londres, en Francia, en Estados Unidos, en Perú. Es un modelo, digamos, que empieza un poco con la revista Punch de Londres. Pero es una época en que la historieta todavía, digamos, tenía un pie en el realismo, ¿no? En estos grabados, en estas ilustraciones realistas del siglo XIX, con mucho detalle, coloreados con el mismo lápiz, ¿no? Y poco a poco, en el siglo XIX se habían empezado a mezclar estas imágenes con algunos animales, o hacer algunos personajes muy delgaditos y otros muy panzones, empezar a deformar el cuerpo. Entonces, esta caricatura gráfica que responde pues al espíritu del siglo XIX gráfico en general, ¿no? Del romanticismo, del realismo. Así también era el dibujo, el humor, ¿no? Eso es lo que caracteriza su obra. Es muy similar a la de Willis. Willis utiliza más animales que Atanasio Fuentes, pero lo interesante es que siempre muestran una escena. Es decir, también hay mucha importancia del lugar en el que se encuentran, como si hubiera un relato más grande y fuera como una escena que se corta en ese momento y que se toma, como una foto, digamos, ¿no? Esa sería una toma. Esa es la idea del humor de aquel entonces, ¿no? Como que si justo pillaran a los personajes teniendo una conversación. Y lo más gracioso era cuando les ponían las cabezas grandes. En 1866, Fuentes publicó Los aletazos del murciélago, que fueron 3 volúmenes donde recogió sus producciones pertenecientes a los años de 1855 a 1860. Como hemos visto, en 1858, Fuentes editó la Estadística General de Lima. Con esta obra va a dar inicio a una serie de publicaciones relacionadas con la ciudad de Lima. En 1860 publicó una guía histórico-descriptiva, administrativa, judicial y de domicilio de Lima. En 1863 publicó Guía de Domicilios para el año de 1864. Y en 1866 publicó su obra por la que es más conocido entre los investigadores, Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres. Así que es un libro pensado desde afuera, ¿no? Publicado afuera y que tiene toda una mirada hacia lo que es el país, sus habitantes, el territorio, Lima, ¿no? Las mujeres, los hombres, las razas, porque para esa época se miraba a los habitantes con este concepto de razas.
Fue publicado primero en francés y en inglés, en París y Londres, respectivamente. Y al año siguiente, en 1867, se publicó la edición en español, también en París. Es la belleza del libro, eso es otra de las cosas que es admirable de Fuentes. Hay una estética de la carátula, del papel, ¿no? No, yo creo que él es muy cuidadoso en el proceso. No son libros que se publican por publicar, son libros objeto, son libros que van a quedar, ¿no? Y probablemente eso le debe venir de la influencia en su estadía en Francia. El libro está bellamente ilustrado, con más de 200 grabados, entre xilografías y litografías de personajes y costumbres de la ciudad. En ese libro hay como miradas contrastantes, ¿no? Es mirar el Perú como un país que está avanzando hacia la modernidad, y ojo, en esa época se entendía modernidad como lo europeo, ¿no? El canon de todo era Europa. Entonces el Perú estaba avanzando hacia la modernidad. De hecho, en ese libro hay muchas imágenes de lo que se puede considerar lo moderno en Lima y en el país, ¿no? Por ejemplo, las calles, los nuevos edificios públicos, las diversiones públicas, el teatro, se pone mucho énfasis en el teatro, la ópera, el ballet, ¿no? Y ella representa justamente esa élite que está creciendo, que se está posicionando, y no solamente en términos económicos, sino también culturales. Entonces, hay que desprenderse de lo tradicional para posicionarse en la modernidad europea, ¿no? Y dentro de eso también es una mirada hacia la población peruana, ¿no? La población limeña específicamente. Entonces podemos ver que la población es catalogada de acuerdo a los parámetros de esa época, por razas. Así que se pasa revista por la población blanca, la élite, ¿no? A la que se le adjudica características pues, culturales refinadas, como por ejemplo ir al ballet, ir a la ópera, leer y escribir, tener instrucción, ser profesional, ¿no? Y los sectores populares en contraposición más bien son vistos como una población inferior, ¿no? Que está compuesta por razas, ¿no? Que desde el punto de vista europeo eran inferiores, como indígenas y afrodescendientes, además de la mezcla de esas razas también, ¿no? Porque en el texto se pasa revista también a las castas, como los mulatos, las mulatas, zambos, zambas. Y por eso rechaza las manifestaciones, por ejemplo, populares o tradicionales, como las fiestas o los carnavales, aunque las describe con detalle, pero sin embargo tiene siempre una valoración moral negativa de ellas, ¿no? Él está siempre acentuando el progreso, la moralidad y el trabajo. Es como que los grupos populares, y en particular los afrodescendientes, estuviesen condenados a desplegar conductas inmorales, deshonestas, supersticiosas, irracionales, y no hubiese salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una lógica racista en los discursos de Fuentes, sin duda. El dilema en esta élite que encarna nuestro autor, ¿no? Es cómo lograr esa modernidad con razas inferiores, ¿no? Entonces, el libro lo que nos muestra es justamente la solución del murciélago, ¿no? Cada uno en su lugar, cada uno de acuerdo con sus características raciales, pero aportando al desarrollo del país y de la ciudad de Lima. Lo curioso de todo esto es que el murciélago, Manuel Atanasio Fuentes, era afrodescendiente. Y eso está atestiguado por muchas fuentes e incluso por los insultos en términos de época que recibía. Él tuvo una polémica con Ramón Rojas y Cañas y para, digamos, agraviarlo, su adversario le dijo que él no podía sonrojarse porque tenía un color cenizo, ¿no? Entonces ahí uno ve cómo a ojos de sus detractores, pues Fuentes era percibido y agraviado, entre comillas, por esa filiación étnica, ¿no? Que él también negaba en sus textos, digamos, porque siempre afirmaba la centralidad del modelo europeo occidental blanco, por supuesto.
Regresamos con los mejores años en la obra de Manuel Atanasio Fuentes. Existen tres personajes que hicieron mucho por retratar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, especialmente las referidas a la ciudad de Lima. Ellos son Manuel Atanasio Fuentes, de quien estamos hablando el día de hoy, Ricardo Palma y Pancho Fierro. Los dos primeros en el ámbito de las letras y Fierro en el ámbito de la pintura, con esas coloridas acuarelas de personajes que seguramente todos recordamos. ¿No es cierto? Palma y Fierro son ampliamente conocidos, sin embargo, Manuel Atanasio Fuentes no tanto. Por eso estamos haciendo este programa, para que lo conozcamos mejor y lo valoremos más. Estos tres personajes tenían varias cosas en común. Entre ellas, los tres eran descendientes de afroperuanos. Yo creo que los dos escritores que conocieron, representaron y contribuyeron a la historia de Lima en el siglo XIX, los dos más importantes son Manuel Atanasio Fuentes y Ricardo Palma, ¿no? Por la obra que dejaron, ¿no? Una obra amplísima. Y lo interesante es que ambos personajes son afrodescendientes. La historia oficial los ha terminado blanqueando a ambos, o en todo caso dejando de lado esta filiación, ¿no? Le va a dar muchísima importancia a la belleza, a lo sublime, a la gráfica, al humor, al ego. Él es un romántico, pues Manuel Atanasio Fuentes es un romántico que ha venido de Francia y que trae esa cultura a Perú, ¿no? De hecho, Ricardo Palma es muy parecido, ¿no? También la prensa, también la sátira, tiene un recorrido más o menos similar, ¿no? A inicios de la década de 1860, Manuel Atanasio Fuentes editó algunos periódicos de corta duración, como El Monitor de la Moda y El Semanario Satírico. Saca El Monitor de la Moda, 1860, que es un periódico exclusivamente para mujeres. Los primeros periódicos que aparecen para mujeres son entre el final del 50 y el 60, pero parece que eran periódicos dirigidos por hombres. El Monitor de la Moda lo que venía era con cartones, según lo que dicen las descripciones, con cartones donde había moldes de los vestidos europeos. O sea, claro, estamos hablando ahí de cómo la moda europea se estaba importando. Estamos hablando de los 50, es una ciudad que vive del guano, o sea, es una ciudad que está cambiando. Y eso lo va a retratar él en sus obras, en las obras de Lima. Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago, fue dueño de la imprenta El Mercurio, que quedaba en la calle de La Rifa, donde también quedaba, y bueno, queda hasta el día de hoy, el diario El Comercio. Por supuesto, el nombre de la calle ha cambiado, en el centro de Lima. Allí, en la imprenta El Mercurio, a partir de la década de 1860, se editó La Época, El Nene y un periódico llamado como La Imprenta, El Mercurio, que dicen que era una gran publicación. De hecho, fue el primer periódico en tener una edición dominical permanente. Este periódico que busca competir con El Comercio, y de verdad su calidad es mucho mejor que la del Comercio, es un periódico completamente diario, o sea, se publicaba hasta los domingos con un avance tecnológico impresionante. Entre finales de la década de 1860 y la década de 1870 se produjo una época de gran producción para el murciélago. En 1869 participó en la exposición industrial que tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios, que fue una iniciativa del alcalde Manuel Pardo. En 1868 se derribaron las murallas de Lima y al hacerlo quedaron varios terrenos libres. En estos terrenos se dispuso la construcción de un parque. Se diseñó un espacio público con el objeto
de tener un centro de exposiciones, ¿no es cierto?, donde pudieran exhibirse productos naturales, productos agrícolas y los adelantos industriales de la época. Un parque de exposiciones. La idea del nuevo parque seguía el modelo de urbanización que imperaba en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos, y era una manera de poner a la ciudad a la altura de estas. El murciélago Manuel Atanasio Fuentes jugó un papel importantísimo en el desarrollo de ese proyecto. Él asesoró al arquitecto que hizo los planos del Palacio de la Exposición, el italiano Antonio Leonardi. Él es parte de la comisión que va a organizar la Exposición Nacional de 1872. Es responsable de la construcción, del diseño, del parque y del Palacio de la Exposición, ¿no? O sea, aparte de Leonardi, que era el arquitecto, él va a estar atrás, ¿no?, de eso, ¿no? Cómo tiene que ser el Palacio, esa inspiración europea del Palacio, esa inspiración francesa del parque. Por eso a mí me extraña de que en el parque de la Exposición no haya nada referente a él. Al final, la gran exposición nacional se realizó en julio de 1872. El discurso central le correspondió al murciélago. Él resaltó la importancia del lugar, no solo para el recreo y el esparcimiento de sus visitantes, sino como un monumento al trabajo y a la industria. Se juntan muchas mentes, ¿no? Está José Simeón Tejeda, está él, está Lazo, algunos mueren, ¿no? Como muere Lazo en la peste de fiebre amarilla, ¿no? Pero hay mentes brillantes, es una generación, bueno, lo que fue el Gabinete de los Talentos de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Están ahí, está Pardo, está Gálvez, está Quimper, está Toribio Pacheco. Entonces, yo creo que a esa generación hay que volver, ¿no? Porque es la generación de las iniciativas, es la generación de las sinergias entre lo público y lo privado. Yo creo que Fuentes representa ese camino, ¿no? De lo privado, del empresario que está haciendo ediciones, pero que al mismo tiempo se está volteando al Estado. En 1868, el murciélago se encargó de la reorganización de la imprenta del Estado y se convirtió en su administrador. Él reorganiza la institución con la idea de asemejarlo a la imprenta imperial de París, ¿no? Eso lo menciona él. Francia va a ser su inspiración. Y con la administración de la imprenta del Estado se inicia lo que yo considero la edad dorada, la época dorada de su vida profesional. El murciélago convirtió a El Peruano en un diario. Hasta entonces solo era un periódico, una publicación que salía 2 o 3 veces por semana. La imprenta del Estado antes de él era una imprenta que solamente imprimía lo que al gobierno le alcanzaba para imprimir, o gastaba mucho en impresiones, sobre todo publicaciones oficiales. Lo que hace Fuentes es que dice, sí, efecto, la imprenta del Estado primero tiene que centralizar todas las impresiones oficiales, pero también tiene que competir con el resto de imprentas, ofreciendo buenos servicios y a buen costo. Entonces, la imprenta del Estado también va generando ingresos, no solo egresos, sino también va generando ingresos con la publicación de obras particulares. Es uno de los primeros editores que transforma la industria, digamos, de las editoriales en un negocio floreciente. Con el murciélago a la cabeza, la imprenta del Estado publicó Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y la obra El Perú de Antonio Raimondi, entre muchas otras cosas. Volvemos con lo último de este programa. En 1873, el murciélago publicó el libro Derecho Constitucional Filosófico.
Y ahí ideas sobre la democracia, sobre el sufragio, ¿no? Pero muchas de esas impresiones son en realidad recogidas del constitucionalismo francés, ¿no? Principalmente Sieyès, pero también algunos otros de la época. Fuentes estaba convencido de que la modernización del aparato público era un sostén fundamental sobre el cual debía descansar la formación de un Estado próspero. Y ahí él propone, ya un hombre más moviéndose a la condición de estadista, ¿no? De una suerte de asesor público, ¿no? en sus escritos, donde sugiere que es necesario crear una escuela de administración pública para que se formen los políticos, ¿no? Y es lo que finalmente Manuel Pardo concreta en San Marcos. Fue así que en 1875 se fundó la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de San Marcos. Lo interesante de Fuentes es que él está acompañando la construcción de un nuevo Estado, ¿no? Que este Estado que implosiona, que como sabemos entra en crisis, necesita un recambio que se ve con el Partido Civil, pero que también se necesitan burocracias. Y estas burocracias, a través de sus estudios, probablemente de lo que ha sido pues los abogados, los higienistas, ¿no? Y tiene ya que tener una parte más concreta en lo que serían los servidores públicos, ¿no? Entonces a Fuentes también le debemos eso, ¿no? La importancia que le comienza a dar y que subraya del servicio público. Durante los 20 años que estuvo en la imprenta del Estado, con excepción de los años de la guerra, la labor de Manuel Atanasio Fuentes fue extraordinaria porque editó una cantidad inmensa de libros. Es realmente pionero, ¿no? En trabajo sobre estadística, en trabajo sobre higiene pública, los códigos, ¿no? Difunde, él es un difusor. Y pareciera ser pues que tiene un grupo de personas que le investigan, ¿no? Entonces él pone todos estos libros porque la producción que tiene es impresionante, ¿no? Por eso te digo que si hay alguien que sería el padre de los editores en el Perú, es probablemente Manuel Atanasio Fuentes. Era alguien que podía pasar del derecho administrativo al derecho constitucional, del derecho civil a la medicina legal, ¿no? Vean, de una formación jurídica, ¿no? A un caso también publicó un libro de jurisprudencia médica, ¿no? En realidad, el catálogo de publicaciones jurídicas de Manuel Atanasio Fuentes es abrumador, ¿no? Yo diría que es el personaje de no solamente en el campo del derecho, sino en general, quizás más prolífico del siglo XIX. En 1861, el murciélago formó parte de los redactores de la Gaceta Judicial y en 1874 se convirtió en su director. Él introduce en el Perú la idea del folletín, ¿no? ¿Por qué? Porque hay procesos judiciales muy famosos, principalmente de origen francés, que se publicaban en la prensa francesa, ¿no? Por entregas, ¿no? Entonces, o en la prensa española. Entonces, Manuel Atanasio Fuentes, con mucha habilidad, publicaba también por entregas esas novelas. Él mismo las traducía del francés al castellano. El murciélago, además de todo lo que les hemos contado que hizo, fue precursor del periodismo forense y catedrático de medicina legal. En 1869 publicó el Manual Práctico de Medicina Legal y en 1875 Lecciones de Jurisprudencia Médica. Conocía mucho de eso. Es decir, hay una fascinante descripción
por ejemplo, de las autopsias, ¿no? Dice, por ejemplo, es mejor de que no se hagan las necropsias, estas exhumaciones al mediodía, ¿no? Porque de esa manera, es decir, los gusanos, ¿no? Los gusanos que están en el cuerpo pueden esparcirse, ¿no? Entonces es necesario que se haga esto, sugiere que se haga o muy temprano o en horas de la tarde. Hay detalles de esa naturaleza, ¿no? La obra del murciélago es monumental. Realmente yo estoy sorprendida. Pero también era una persona, un hombre de su tiempo y como todas las personas, como cada uno de nosotros, lleno pues de prejuicios y contradicciones, ¿no? Él estaba a favor del matrimonio civil y del divorcio, pero no de la indagación por paternidad. Estaba en contra que las mujeres pudieran iniciar procesos de reconocimiento de la filiación de sus hijos, ¿no es cierto? Y pensaba de que esta debía ser una atribución voluntaria del padre, ¿no? Pero que no debían exigirse, no debían lograrse que se dispongan, que se ordenen mediante procesos judiciales, ¿no? Es decir, ahí en esa parte es bastante conservador, ¿no es cierto? Y minimiza la posición de la mujer, presentándola como si se tratase de una vivarracha que lo que quiere es sorprender de pronto a un joven inocente, ¿no? Del mismo modo, estaba a favor de la pena de muerte y en contra de la manumisión, es decir, de la compra de la libertad de los esclavos. Pero no solo eso. Eso de decir, por ejemplo, en un momento determinado que la fuerza de las indígenas radicaba en sus pies, ¿no es cierto? Y hace declaraciones groseras respecto de los asiáticos, respecto de los indígenas también. Permanentemente él ataca a la plebe, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cosa curiosa, defiende el mestizaje. ¿No es cierto? Piensa de que hace una comparación, dice que las flores del jardín, si todas fueran del mismo color, sería un jardín aburrido, ¿no? A pesar de los prejuicios y el racismo, también encontramos en el murciélago una dimensión muy moderna. Fuentes tiene un cuento que se llama Lorencita y se publicó en 1878. Y lo interesante es que este cuento tiene como protagonista a un varón homosexual que incluso viste como mujer y que vive una serie pues de desventuras en la ciudad de Lima en sus procesos de sociabilidad, ¿no? Y finalmente, después de muchas peripecias, muere, digamos, apaleado por un inglés a quien pretendió seducir como mujer. Es un cuento con una temática muy moderna, muy actual. Esa es una dimensión, digamos, de Fuentes no tan conocida y que también merece ser reivindicada, porque de alguna manera es uno de los padres del cuento moderno en el Perú. En 1879 estalló la guerra con Chile y los enfrentamientos no solo se produjeron en el campo de batalla, sino también en las redacciones periodísticas. En el año 79, en la guerra, él vuelve a publicar un ejemplar del Murciélago. Un ejemplar que se dedica a burlarse satíricamente de cómo las noticias chilenas trataban la guerra. Y sobre todo, él critica ese discurso civilizatorio de los chilenos, que decían que ellos venían a civilizar un pueblo salvaje como el peruano. Fuentes lo encara y lo dice y se burla de eso, ¿ya? Ahí tenemos las caricaturas que, sobre todo, es contra Vicuña Maquena, contra Condel, ¿no? Por las victorias de Grau. En el Murciélago hay unas noticias donde él habla de la captura de Huasca de Independencia y la captura de Callao, como que burlándose de la noticia. Estamos hablando del inicio de la guerra, ¿no? Claro, él jamás pensó que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Estamos hablando de ese discurso también que había en el Perú a inicio de la guerra pensando de que se iba a ganar. Benjamín Vicuña Maquena fue un historiador chileno que vivió exiliado en el Perú y luego, cuando estalló la guerra, se declaró enemigo acérrimo de nuestro país. A él, el Murciélago, le dedicó varias caricaturas. En una de ellas, lo personifica como un cura que le está dando los santos óleos al presidente chileno Aníbal Pinto. Y al lado, dibuja unos gallinazos que están acabando con un cóndor.
En 1879, el mismo año que se produjo la guerra con Chile, el murciélago había sido elegido decano del Colegio de Abogados de Lima. Cuando él es decano del Colegio de Abogados, durante la ocupación, él firma una carta dirigida a Lynch. Yo encontré esta documentación en Chile, donde de una manera muy educada, con un lenguaje muy de abogado, pero les está diciendo a los chilenos que están cobrando unas contribuciones que no corresponden. Incluso con ese humor que él tiene, ¿no? Le dice sus obligaciones quizás no se lo permiten, usted no está viendo lo que están haciendo sus empleados, pero nos están cobrando 11 veces lo que corresponde, con el cambio entre la moneda inca de plata y la moneda de papel. O sea, en su cara le está diciendo, ustedes son unos estafadores y esto no se le hace a los ciudadanos, ¿no? Hay todo un tema de ciudadanía que él trabaja en esa carta que me parece notable, ¿no? Con la ocupación de Lima se interrumpió la circulación de los periódicos. La imprenta del Estado fue ocupada y el murciélago tuvo que salir del país rumbo a Ecuador. Desde Guayaquil volvió a publicar El Murciélago. Y además hay otra cosa importante, ¿no? O sea, la guerra con Chile va a detener durante mucho tiempo el humor gráfico en la prensa. No sé si habrá tenido otras manifestaciones durante la guerra con Chile, pero como que ahí se detiene hasta ya avanzado los 80, ¿no? Del siglo XIX. Probablemente la razón por la cual su memoria, como tantas otras, se pierde es que la Guerra del Pacífico es el gran hito, el antes y el después, ¿no? Y es como si nunca hubieran ocurrido. Entonces él se queda ahí entre los escombros de este proyecto nacional que surge en el siglo XIX y nadie se acuerda de él. Concluida la ocupación, el murciélago le hizo un juicio al Estado para recuperar el puesto de administrador de la imprenta, del cual había sido despojado. En 1885 lo restituyeron en el cargo. 3 años más tarde dejó su labor en la imprenta y unos meses después falleció en Barranco. Está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro. La pandemia no nos ha permitido rendir homenaje a algunos acontecimientos o personas que celebraban efemérides durante el 2020. Es el caso de Manuel Atanasio Fuentes, que figura impresionante, y qué impresionante también su aporte al desarrollo de la ciudad capital, al desarrollo de Lima, y su amor por ella también. Para mí ha sido fascinante conocer al murciélago junto con ustedes en este programa. Es increíble que no exista un monumento o una placa que le rinda homenaje. Esperamos que esto se subsane pronto. ¿Están de acuerdo? Nos vemos en la próxima.